Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias a todos por venir. El día de hoy nuestra plática va a estar conformada por dos ponentes. Vamos a empezar con el doctor Armando Castillo. El título de la plática es Reganancia de peso después de cirugía bariátrica, manejo quirúrgico y o medicamentos, casos clínicos. El doctor Armando Castillo, bueno, él trabaja en este hospital, muchos ya lo conocemos, es cirujano general, cirujano bariatra y expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía. Por favor, démosle un aplauso. Muchas gracias. Gracias a la Sociedad Médica, gracias a Estefanía por la invitación. Yo ya me había retirado, es más, ya estoy retirado de las pláticas, pero pues tratándose de Pablo y de Estefanía no les pude decir que no, pero bueno, ya. Vamos a tocar un tema que pues es interesante para la gente que nos dedicamos a esto. ¿Por qué es interesante? Porque la verdad, luego tenemos datos que no son verídicos. Y bueno, aquí se va a hablar con la verdad. Cuando menos yo voy a hablar de mi experiencia. No son muchos años que estoy operando obesos, nada más son 25, entonces, pues bueno, creo que ya algo he aprendido y he visto. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Estefanía, por la invitación. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Ya sé el resultado del juego de Inglaterra, perdió Inglaterra, así que tranquilos, entonces no se preocupen ya porque no. Las tasas de obesidad continúan en aumento a nivel mundial y esto lo sabemos y esto es una epidemia, si lo pueden considerar. Desde el 75 se ha triplicado todo esto y se espera que para el 2035, dentro de unos cuantos años, 11, ¿verdad? El 45%, va a haber un aumento del 45% de obesidad. Aquí puse, Pablo me ayudó y gracias Pablo, 40% de los adultos en Estados Unidos se clasifican con obesidad y en Europa se incrementó de 14.5 en 80 a 22.9 en el 2015. En el folletito que les pusieron ahí, habla que 7 de cada 10 mexicanos, ¿verdad? Hablando de México, padecen obesidad. Claro que creo que todos los que conocemos Europa, Estados Unidos o que hemos ido, pues de ninguna manera se parece nuestra obesidad a la gente que vive en los Estados Unidos o que vive en otros países. Pero pues es lo que nosotros tenemos y pues es un problema de salud pública, por supuesto, y es un problema que se dice que junto con el tabaquismo son las dos enfermedades que pueden ser prevenibles, ¿ya? Tanto la obesidad como el tabaquismo. A ver, creo que pasé dos o pasé una. Ok, no. Dice que en los tratamientos existentes el más efectivo es la cirugía bariátrica. Esto, yo sé que aquí hay algunos internistas, pocos, pues le duela a quien le duela, definitivamente no han alcanzado el éxito que tiene la cirugía, pero también la cirugía tiene sus bemoles. Entonces, si nosotros hacemos las cosas bien o nuestro paciente las hacen bien, el paciente alcanza su peso ideal, promedio en nuestra experiencia entre 1 y 2 años, disminuye la severidad de la diabetes y también del riesgo cardiovascular. Aunque ustedes si se meten a los telefonitos y donde los doctores tienen sus cuestiones ahí de donde se anuncian, dicen que curan la diabetes. Eso no es cierto. La diabetes no se cura. La diabetes se controla y lo veremos que cuando baja de peso, ya sea operado, ya sea con pastillas, ya sea con inyecciones, con lo que quieran, la diabetes se va a controlar, pero no se cura. Pero pues sí, nosotros vemos que muchos médicos y los mexicanos somos líderes en eso, ponemos en nuestros, yo no lo pongo, pero ponemos en nuestros cuestiones de los teléfonos que se cura la diabetes. No se cura ni tampoco se cura la hipertensión y sí previene esa situación. Cuando suben de peso los pacientes, la diabetes reaparece, reaparecen los problemas cardiovasculares, etcétera. Ahora, la reganancia de peso, pues es una preocupación. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ¿qué tal que les dice el paciente? Pues no que me iba yo a curar de la diabetes. No, pues es que ya ganó usted peso. Ah, pues entonces, ¿verdad que no se cura? Cuando reganamos peso o cuando nuestro paciente regana peso, pues todos nos preocupamos, ¿verdad? Y entonces todas las comorbilidades regresan, ¿sí? Y en la cirugía
Si no, ahorita vamos a ver algunos detalles. Si no, el paciente sigue ciertos parámetros o ciertos lineamientos, el paciente va a reganar peso. ¿Qué es la reganancia? Para podernos poner, miren, no nos hemos puesto de acuerdo y nadie ha dicho así, pero quizás el doctor Rea nos pueda decir a nivel de los médicos, de los que tratan esto médicamente, todas estas cinco cosas se le considera que tiene reganancia de peso. Pues está re fácil, ¿no? Pues como cuando llegan al consultorio y dicen, a ver cuántos pacientes vi, cuánto gané o cuánto perdí, ¿verdad? O no gané nada. Pues cuando gana uno peso, pues ahí tenemos que incremento de 10 kilos del peso mínimo alcanzado, ya es reganancia. Pues sí, incremento más del 25 de la pérdida de exceso de peso, que pues es lo que muchas veces los que nos dedicamos a esto, ahí nos basamos. Aumento del índice de masa corporal de 5 kilogramos por metro cuadrado del mínimo alcanzado, o sea, cuando ya bajó todo y que sube esto, cualquier ganancia de peso después de remisión de diabetes mellitus, alcanzar un índice de masa corporal, a mí se me hace demasiado, 35 de índice de masa corporal después de una pérdida exitosa. En conclusión, ¿qué podemos decir? Pues todo paciente que regana peso, sí, va a tener reganancia, pues, obviamente, pero hay de reganancias a reganancias. Hay pacientes que reganan mucho peso o que regresan, como vamos a poner en los ejemplos que les voy a presentar. ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con la reganancia de peso? Hay factores anatómicos, hay factores genéticos, hay factores dietéticos, hay factores temporales y hay factores psiquiátricos. Todos sabemos por eso, la gente, cuando trabajamos en esto, cuando menos los cirujanos, trabajamos con grupos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque pues los factores dietéticos son importantes. Quizás el cirujano no tiene el tiempo o no tiene la paciencia para estarle dando dieta al paciente. Los factores psiquiátricos, pues el cirujano no es psiquiatra y entonces pues también. Y hay otros factores que vamos a ver. Los genéticos, pues ahorita los veremos. Los anatómicos. Aquí los culpables somos los cirujanos o muchas veces el paciente. El bypass gástrico en Yederu es la cirugía con la que todos se comparan. Entonces, muy importante porque pues, ahorita aparecen otras cosas, ¿no? Que, la, que una cosa que se llama clip bariátrico, hay otra cosa que están haciendo de que si le dejas silasa alimentaria, no me voy a meter en cosas muy técnicas quirúrgicas porque no todos son cirujanos, pero pues bueno, vamos a analizar las cirugías que más se hacen en este momento. El bypass gástrico tiene más de 60 años que se empezó a hacer y es la cirugía contra la que todo se compara. Es la que tiene menos reganancia de peso en comparación con otros procedimientos, ¿verdad? Los mangueros dirán que no, que la manga es mejor. Pues no, los que venden mangos no es cierto. La manga hemos visto que no, ¿verdad? Y esto lo voy a demostrar poquito adelante. ¿Cuándo el paciente empieza a subir de peso? Cuando hay dilatación del pouch gástrico, cuando el diámetro de la anastomosis gastroyeyunal aumenta o cuando hay una fístula gastroyeyunal. ¿Por qué? Pues porque si el paciente come por acá, se le va por el asa no alimentaria y por la que viene, pues entonces ya tiene dónde ahí. Entonces, son cuestiones de tipo anatómico o son cuestiones de tipo error no quirúrgico, pero pues que sí, todo esto, cuando se dilata el pouch gástrico, pues cuando el paciente empieza a comer de más. Cuando el diámetro de la anastomosis gastroyeyunal aumenta, pues también. Y la fístula gastroyeyunal, pues ahí el paciente no tiene la culpa, ahí pues teóricamente la gente que reforzamos y decimos que no tenemos la fístula y la gente que no refuerza puede tener una fístula gastroyeyunal. La manga gástrica. La reganancia de peso puede ocurrir si el paciente no sigue las pautas dietéticas y de actividad física después de la cirugía. Pues esto a todo mundo le decimos lo mismo. Si ustedes ven esta y están acostumbrados a ver alguna manga gástrica, veremos que pues esto es un estómago casi normal. Esto es igual. Y las mangas, todas las mangas gástricas se dilatan. Todas. O sea, yo sé que hay algunos cirujanos que son extraterrestres y que las de ellos no se dilatan o los pacientes no recurren con ellos. Pero todas nuestras mangas acaban así. El estómago es
puro músculo. Y si nosotros le echamos cosas, le echamos comida y todo, pues obviamente se va a dilatar. Yo le digo al paciente, ok, te vas a hacer una manga o te vamos a hacer una manga porque la indicación es esa. No importa si se dilata, pero si tú llegas a un peso normal, vamos a pensar que llegas a un índice de masa corporal de 24, que es normal, pues aunque se te dilate la manga, si tú sigues la pauta dietética y la actividad física, pues no vas a engordar, porque pues de aquí no sé si alguien tenga alguna cirugía bariátrica, pero pues no importa, todos tenemos un estómago grande y si seguimos ciertas pautas vamos a mantener nuestro peso. La banda gástrica ya casi no se usa. La usamos terriblemente, tuvimos una experiencia bastante grande y ya se demostró que es un sistema que funcionó, pero que ya en la actualidad no funciona, aunque en algunas partes del norte de la República la siguen poniendo y en los Estados Unidos también. Y tiene la tasa de reganancia más alta de todos los procedimientos que ustedes quieran, es la tasa más alta. Por eso es que cuando a mí me hablan del clip, del variclip que le llaman, pues es que es un déjà vu de la banda. Es lo mismo, nada más que están poniendo en la forma como si fuera una manga. La banda la poníamos en la unión esófago-gástrica, aquí, ahí lo vemos, y una causa, ¿verdad? Aquí, a pesar, decíamos que tenían un esófago de pelícano, se llenaba de comida y después poco a poco ellos la iban bajando. Aquí vemos cómo hay un deslizamiento y aquí hay un estomaguito arriba, ¿verdad? Entonces tenemos ahí como un reloj de arena y estos pacientes igual comían y pues por supuesto que absorbían más. Entonces, yo todavía tengo pacientes con banda y que han mantenido su peso, pero no son la mayoría, son la minoría. ¿Qué factores genéticos? Todos sabemos que tenemos genes que se llaman OB, de obesity. Y esos factores genéticos, el paciente que nace contigo, es lo que les digo, pues no le vayas a reclamar a tu papá que no te heredó dinero y que te heredó unos genes de OB, pues ni modo, man. Cuando tenemos esos factores, pues hay que apechugar y ni modo. Pero esa gente, pues tiene que luchar más, ¿verdad? Habemos otros que pues tenemos, yo creo que somos de mala raza y no engordamos con nada, pero pues esas son otras cosas. Sí, dice que se existen 57 polimorfismos asociados. ¿Qué es eso? Polimorfismo es que los genes tienen diferentes, como que se traslocan y que tienen otros alelos y que esos pacientes que tienen esa situación cuando los estudian, por más que le hagamos, por más que le pongamos, esos pacientes van a tener tendencia a ser gorditos. Y aunque los operemos después, empiezan a aparecer otros factores y vuelven a subir. Aquí me pusieron un estudio realizado, mostró que presentar, aunque sea uno de estos, aumentaba el riesgo de reganancia de peso. Pues qué friega para los pobres que tienen ese gen, ¿verdad? Pero bueno, hay que echarle la culpa a alguien, pues sí, pues mi mamá, mi papá me lo heredó, pues ni modo. Tiene una sensibilidad del 100, especificidad del 70. Tasa metabólica y regulación de las hormonas del apetito. Sabemos cuáles son: la grelina, la leptina y la insulina. Y todos estos pacientes que tienen estos niveles altos de grelina y todo, pues no se les quita el apetito. Aunque luego digamos que en la manga gástrica le quitamos, como le quitamos el fundus donde más se produce la grelina, entonces les quita el apetito. Pues parte sí, parte no, pero los estudios serios han demostrado que estas hormonas reaparecen después, principalmente la grelina, en otros lados. Entonces, pues estamos fregados, ¿verdad? Factores dietéticos, bueno, pues sí, si el paciente consume calorías, como pasaba con la banda, que licuaban los gansitos, licuaban los doritos, licuaban los tamales, no sé si los sneakers, yo creo que están de saber buenos, pero bueno, esto lo licuaban. Entonces, pues las kilocalorías que ingieren, pues aunque tengan la banda, pues, son líquidos y eso les pasaba. Y en la cirugía que quieran, quizá no tanto en el bypass, porque sabemos que si comen dulce les da dumping y se sienten muy mal. Dumping, todos lo sabemos lo que es, les baja el azúcar, se sienten desmayar. La calidad de la dieta, pues es lo mismo: alto contenido de grasa y carbohidratos, bajo en proteína y zinc. El recoger y picar, ¿verdad? El que pues andan comiendo. Los pacientes luego cuando llegan conmigo, oiga, doctor, no entiendo por qué estoy aumentando de peso. ¿Por qué? Pues es que no como. ¿Cómo que no come? No, no como comida. Sí, pero tienen chocolates,
tienen dulces, tienen gansitos, tienen submarinos en su cuarto y pues están comiendo eso. Pues esto, pues es sí, pero para ellos no es comer, para ellos es nada más estar picando y bueno, es lo que pasa. Comer repetidamente en muchas cantidades, pues sí, sabemos que la manga es, por ejemplo, una operación restrictiva y al ser restrictiva, pues les llenan pronto, pero al rato vuelven a comer y si vuelven a comer, pues entonces ya llenan la cantidad de calorías que no deberían de comer y entonces sí. Y las otras personas que son los atracones, todos este tipo de pacientes, pues tienen problemas psicológicos, ¿verdad? Y se dan atracones. Los atracones, pues ya sabemos qué son. Todos hemos tenido algún atracón en la vida y después nos arrepentimos, pero pues ya se nos pasa y se acabó. Factores temporales. Esto también es muy importante. ¿Qué pasa con muchos pacientes con nosotros? Y nos pasa a todos. Bueno, cuando menos a los mortales. No tenemos el adecuado seguimiento y entonces los pacientes se empiezan a perder. Y yo tengo mis teorías. Los pacientes cuando se empiezan a perder quiere decir que empezaron a reganar de peso o se fueron a otro lado. Pero casi el paciente que regana peso no regresa con nosotros a consulta por alguna razón. ¿Por qué? Porque dice, me va a regañar. No, pues yo digo que la única que me regañaba era mi mamá y ya se murió, pero pues ¿por qué los voy a regañar? Pero ellos son los, y ahí fallamos nosotros, cuando los pacientes no regresan. La velocidad de pérdida de peso, pues sí, cuando también se desesperan, ¿verdad? Que dice, pues no estoy, no, ya no estoy acabando y pues ya me es igual si como o no como. Y pues empieza la aparición de la recuperación de peso por las cuestiones naturales de que pues ya el paciente se descuidó y por todos los más factores que vimos. Los psiquiátricos, esto es bien importante, bien importante. Si nosotros operamos pacientes que tienen depresión o que encuentran en la comida su satisfactor, háganle lo que les haga, ese paciente va a volver a comer, porque es su único satisfactor. El deprimido o el bipolar va a tener problemas de este tipo, ¿va? Y entonces tiene una fuerte correlación positiva en cuanto a la ganancia de peso. Entonces, por eso es muy importante que, que vigilemos esa situación y se los mandemos al psicólogo y el psicólogo nos dé su opinión o el psiquiatra para que estos pacientes sean medicados y no regresen fácilmente. La impulsividad, la autoestima, pues sí, ¿verdad? O aquellos pacientes, nosotros vimos algunas veces al nuestro inicio de nuestra práctica con esto, que muchos pacientes habían sido violados o violadas de niños y la obesidad era una forma de decir, no te me acerques, ¿verdad? Entonces, si no son tratados adecuadamente, ese paciente empieza a perder peso, pero empieza a tener inseguridad y vuelve a comer y vuelve a subir de peso. Que la correlación negativa, la calidad de la vida, una correlación, pues, le digo, todo eso, si es que no tienen algo que los apoye desde el punto de vista de autoestima, estos pacientes pues vuelven a comer porque es su única situación o sea, de sentirse a gusto, ¿no? Aquí vamos a analizar algunos pequeños artículos. No voy a quedar demasiado. Este estudio fue hecho en el 22, que son los factores asociados con la reganancia de peso en cirugía bariátrica, una revisión sistemática. Fíjense nada más, ¿sí? La incidencia de reganancia de peso después de la cirugía bariátrica varió entre el 17.6 y 72.4. Pues que pues casi todos reganan pesos, ¿verdad? Informan que el 50% de los pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica recuperaron más o menos 15% de su peso a los 5 años y después de alcanzar su punto más bajo. O sea, los factores asociados son multifactoriales. Ya los analizamos y ya vimos. Este artículo fue publicado en el 2022. Este otro dice, reganancia de peso después de la cirugía de bypass. O sea, tiene una estimación que varía entre un 17 y 79%, igualito que el otro. ¿Sí? Las personas afroamericanas, pues aquí está un poquito sesgado y un poquito racial la cosa, ¿no? Tienen mayor riesgo de reganancia después de un bypass gástrico. No lo sé por qué, pero pues dice que la gente negrita tiene un poquito más, o a lo mejor también nuestros mexas. ¿Por qué? Hay desórdenes alimenticios y dice que el 51%, o sea, la mitad después de 8 años,
informaron episodios de atracones o ingesta nocturna. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor los descuidamos, quiere decir que a lo mejor no seguimos el caso o abandonaron su tratamiento psiquiátrico o psicológico. Perdón, ese artículo fue publicado en el 18. Otra comparación entre lo que es la cirugía bariátrica y los pacientes, son 770 adultos, fueron 3 años, 4 años, 10 hospitales en Estados Unidos, fue bypass gástrico, banda gástrica ajustable y la manga. Dice que 43% de los participantes recuperaron 5 puntos más en el IMC. O sea, recuerden que el IMC, lo normal 20 a 24, 25 a 29 es sobrepeso, 30 a 34 es obesidad grado 1, 35 a 39 2 y 40 más mórbida. Bueno, 5 puntos más quiere decir que si el paciente tenía 24, se subió a 29 o a 30 en el 43%. 50% recuperaron un 15% más entre su peso mínimo, 86% un 10% más de su peso máximo perdido. Esto fue publicado también en el 18. Otra vez, reganancia después de cirugía bariátrica, cuáles son los problemas, la prevención y el tratamiento. La reganancia a largo plazo fue del 76% en gastrectomía en manga. Los que son mangueros y que dicen que tiene el mismo resultado que el bypass, pues no es cierto, ¿verdad? 37% de los pacientes bypass con Y de Roux. Mayor cambio de reganancia de peso ocurre 2 años después de alcanzar el peso posoperatorio más bajo. Entonces, fíjense que si su paciente pierde su peso en 2 años, al 4.º año ya empiezan a reganar y a reganar y reganar. Pero la recuperación de peso continúa aumentando hasta 5 años después. Este fue hecho en el 23, ¿verdad? Es un artículo relativamente reciente. Y esto, pues sí, les digo, los mangueros que luego dicen que es exactamente igual la manga que el bypass, pues no. Esto ya en los estudios bien llevados no es cierto. Otro artículo de gastrectomía en manga. 21% de los pacientes tienen más probabilidades de experimentar reganancia de peso que los pacientes sometidos a bypass gástrico, que solamente es el 12.7%. También es del año 23 este artículo. Otro artículo, que esto es de unos hindús, creo que sí. Y aquí lo único que me llama la atención es que dicen ellos que los defensores del bypass gástrico de una sola anastomosis, ¿verdad? Sabemos que el bypass gástrico en Y de Roux, pues es en Y, tiene 2 anastomosis, pero el bypass gástrico de una anastomosis, los hindús ponen que el 3% solamente reganó peso. Eso es uno de los pocos artículos que hay que pueden soportar esto. Pero un gran problema de esos pacientes es lo que está aquí abajo, que tienen deficiencia grave de albúmina. El Centro Médico Nacional, no me dejarán mentir los que algún momento han pasado por ahí, un doctor amigo mío, alumno mío, hizo un grupo de estos pacientes de una sola anastomosis y muchos pacientes murieron y muchos pacientes o sea, los tienen que reoperar porque tienen una gran deficiencia de albúmina. Se desnutren y se mueren. Entonces, pues bueno, entonces aquí sí, esos que se murieron perdieron buena cantidad de peso, pero pues bueno, pues no, ya no están aquí, ¿verdad? Los hindús, esto lo que dicen, la verdad no comparto con esto, pero siempre es bueno tenerlo presente, ¿no? Esto fue hecho en el 2019. Les voy a presentar algunos casos clínicos, estos son casos de nosotros, para que vean aquí. Y casi todos, como pueden ver, tienen el antecedente de la banda gástrica. Este caso es una mujer de 58 años, cuyos antecedentes fue una banda gástrica en 1999. Tenía índice de masa corporal de 38 a los 34 años, ya tiene 58. En 2002 tenía un índice de masa corporal bastante bueno, con pérdida de 32 kilos, con banda. En 2005 ya 102 kilos, ¿sale? Migración. Entonces le hacemos un mini gastric bypass, o sea, de una sola anastomosis. En 2007 pesaba 58 kilos. Tenía un índice de masa corporal de 19. Es más, menos de lo que debería haber tenido. En 2009 se queja de muchísimo reflujo biliar, que es otra de lo que se quejan los pacientes del bypass de una sola anastomosis.
Solamente un doctor español, amigo mío, dice que a sus pacientes no les da, y también a mi amigo del centro médico dice que tampoco a los suyos. Son los dos que conozco, pero los demás sí les da reflujo biliar. Por el reflujo biliar ya pesaba 74 kilos, más o menos lo convertimos a un bypass gástrico en 2009. Y en 2013 ya tiene un índice de masa corporal de 28. Tenía un trastorno un poquito supratentorial y nos dice que quería una degradación biliopancreática. Yo en mi vida solamente he hecho una y por supuesto que no se la hice. Y tenía dilatación de la bolsa gástrica. La mandamos con una amiga nuestra endoscopista que estaban haciendo un trabajo que se le ponía un Ovesco para regresar el tamaño de la bolsa gástrica. Se lo pusieron, no sirvió de nada, se ha mantenido en esto. Pero vean todo lo que hemos hecho o todo lo que se le hizo a esta mujer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tuvo banda, tuvo bypass, tuvo minigastric, tuvo bypass y después ya quería una derivación biliopancreática. Caso 2, femenina de 57 años, banda gástrica en el 97, índice de masa corporal de 35, 100 kilos a los 32 años. Al 99, esto fue 2 años después, 47 kilos de pérdida de peso. Complicaciones, tuvo ruptura del reservorio, tuvo una úlcera gástrica sangrante, severa, dilatación gástrica. Actualmente continúa con la banda, tiene un índice de masa corporal de 29. La enviamos a tratamiento médico, que pues no voy a hablar de esto porque quien me sigue va a hablar muy bien de esto. Y en la actualidad, después de este tratamiento, ha bajado 10 kilos. ¿Sí? Entonces, es otro ejemplo que tenemos de esto. Caso 3, masculino de 58 años, banda gástrica en 2002, índice de masa corporal de 37, 134 kilos a los 36 años, tiene 58. En 2005, 25 de índice de masa corporal, o sea, tiene pérdida de peso de 46, retiro de banda gástrica porque se le hizo una bolsa. En 2007 vuelve sin banda, vuelve a 200, a 130 kilos. Me convence, y este fue un error mío quizás, de que se le vuelva a colocar otra banda gástrica. Lo hago, le pongo otra banda gástrica. En 2009, 2 años después, casi continúa igual, 118 kilos. Y en este año, hace creo que un mes, con 128 kilos y un índice de masa corporal de 35, ya con hipertensión y con diabetes, le realizamos un bypass gástrico. Vamos a ver cómo evoluciona. ¿Qué podemos concluir? Estas conclusiones, pues, están a la vista. Yo las comparto con muchas otras gentes. La cirugía bariátrica continúa siendo la opción para el tratamiento de obesidad y comorbilidades. Sí, es la mejor opción porque se pierden más kilos, pero ya vimos lo que pasa si no hacemos las cosas bien o no seguimos a los pacientes. Todas las cirugías presentan reganancia de peso, todas las que quieran. Ahora están haciendo una cosa que se llama bipartición intestinal, que eso, pues Gustavo Ramírez, que está aquí, y yo se hizo en centro médico, mucha gente se murió, había muchos problemas, acababan desnutridos, pero pues ya, acuérdense que la medicina es como un péndulo, va de aquí para allá y cuando llega para acá se regresa y volvemos a hacer lo mismo. Yo considero que ya agotamos al tubo digestivo. Yo creo que ya al tubo digestivo lo que le hagamos no vamos a ganar nada, excepto lo que se ha ganado hasta el momento. Tubo digestivo ya se agotó, por más que le quieran hacer, pues ya, pero bueno. Y sí, deben de investigarse otros niveles del cuerpo humano, cerebro, ¿sí? O nuevas modalidades de tratamiento que posiblemente tú nos vas a hablar algo, Arcel. Yo estuve en Alemania hace 2 años, menos de 2 años, porque fue en septiembre, pues ya casi 2 años. Nos invitaron a un grupo al centro de entrenamiento de Johnson Johnson y chistosamente, no chistosamente, pero lo que más me llamó la atención, que casi la mitad de las pláticas ya no fueron de cirugía, sino la mitad de las pláticas fueron de cuestiones de endocrinología, de cuestiones del cerebro y de los nuevos medicamentos que se están desarrollando para tratar la obesidad. Decían las gentes que se nos presentaron ahí que ellos consideraban que en 5 a 10 años la cirugía bariátrica iba a desaparecer. ¿Quién sabe? O sea, para los nuevos chavos que quieren ser cirujanos bariátricas, pues a ver, quién sabe si les convenga seguir queriendo hacer esas cosas. Muchas gracias. Por favor, démosle un aplauso al doctor Bernardo Rea.
El doctor es médico general, posteriormente hizo diplomado en seguridad del paciente en la Universidad Médico Administrativa de la Nación. Posteriormente hizo maestría en gestión de servicios de salud y está con una certificación SCOP en manejo de obesidad. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Castillo. Excelente plática. Reflexiones que comparto, creo que todas ellas. Principalmente es el fin de la cirugía bariátrica. Creo que debemos de sumar estrategias y es un poquito lo que voy a platicar aquí con ustedes hoy. Entonces, bueno, me pidieron que platicara sobre tratamiento de la obesidad, abordándolo desde su biología. Bueno, declaración de patrocinio, que es patrocinado por Novo Nordisk. Y primero, cuando hablamos de obesidad, antes, y seguramente a muchos de ustedes les pasa, nos enseñaron que era un factor de riesgo, ¿no? Que si teníamos obesidad nos podía dar diabetes, hipertensión o cualquier otra enfermedad, pero en realidad es que esto cumple criterios para alguna enfermedad, ¿no? Es una alteración del normal funcionamiento de algún aspecto del cuerpo, como disregulación del apetito, balance energético anormal, etcétera. Presenta signos o síntomas característicos como incremento de grasa corporal, síntomas asociados con incremento de grasa, como estos que están ahí, y hay daño o hay comorbilidad. Sabemos que hay muchas comorbilidades y muchos daños asociados a la obesidad. Hablando de los números y por qué es importante hablar de obesidad, decía el doctor Castillo, él hablaba del 2035, yo aquí pongo que al 2030, que se espera que existan 1 billón de personas que viven con obesidad en el mundo, adultos, y entonces la magnitud del problema es inmenso. Es algo que en ningún país del mundo hemos logrado reducir estos números. La obesidad sabemos que está asociada con múltiples comorbilidades. Perdón, disculpen si me voy muy rápido, pero es que tenemos tiempo un poco limitado, entonces aquí la introducción la haré un poco rápido para tomar más tiempo para casos clínicos al final. Entonces sabemos que hay comorbilidades metabólicas asociadas, hígado graso, enfermedades cardiovasculares, diabetes, trombosis, gota, cáncer, etcétera. Alteraciones mecánicas, reflujo, asma, incontinencia, osteoartrosis y comorbilidades mentales, depresión, ansiedad, trastorno por atracón, TDA, entre otros. Obesidad y mapeo genético, lo mencionó ya el doctor. Hay muchos genes asociados con la obesidad. Y siempre también yo les insisto, esto efectivamente no es una sentencia, ¿no? ¿Cuántos tenemos familiares que tienen alguna enfermedad y que nosotros no presentamos, ¿no? Tenemos carga genética para diabetes, para hipertensión, para cáncer, y no necesariamente por eso lo vamos a tener. Pasa lo mismo con la obesidad. Podemos tener esos genes y sí, nos hace más propensos a tener la enfermedad, pero no nos condena a tener la enfermedad. Esta me parece interesante y más para un auditorio que en gran parte tiene cirujanos. Las señales del tracto gastrointestinal regulan ingesta de energía y homeostasis de la glucosa, ¿no? Sabemos que en muchos lugares dicen que el intestino es el segundo cerebro. Entonces, manda muchas hormonas y muchas señales que hablan con el sistema nervioso central y que nos regulan apetito, que nos regulan saciedad, ¿no? Aquí hay algunas opciones: colecistoquinina, GIP, grelina, GLP-1, péptido YY, entre otras más, a lo largo de todo el tracto digestivo. Y me parece interesante y me parece importante que nos hagamos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué comemos lo que comemos? Hoy porque es lo que nos sirvieron, ¿no? Pero ¿por qué buscamos ciertos alimentos sobre otros? Y podemos decir que la regulación del apetito se agrupa en tres puntos o tres grupos importantes: comer por hambre, comer por placer o comer por decisión. El cerebro controla el comportamiento alimentario del apetito y el peso se va a determinar como una respuesta de muchas interacciones. Comer por hambre se puede modificar con medicamentos y por cirugía, ¿no? Cuando hacen una manga gástrica, un bypass, disminuyen las hormonas que producen hambre, como la grelina, que, como bien decía también el doctor Castillo, después va aumentando nuevamente la grelina, eso está bien demostrado, pero con medicamentos y con cirugía podemos disminuir el hambre. Comer por placer, con medicamentos y cirugía podemos disminuir ese placer asociado a la comida. Y terapia conductual podemos disminuir ese comer por decisión, ¿no? Cuando nosotros elegimos un alimento sobre otro. Entonces, comer por hambre, sabemos hay hormonas: GLP-1, péptido YY, sintomodulina, polipéptido pancreático, amilina, insulina, leptina, que aumentan saciedad.
Y la grelina sabemos que aumenta el hambre. Entonces, si nosotros trabajamos sobre estas hormonas y los nuevos fármacos es hacia dónde van trabajando, ¿no? Sabemos que hay algunos que no han lanzado en México que ya vienen con combinación de estos fármacos. Sabemos que hay otros en estudio que buscan también combinar ciertos fármacos. Hay un fármaco muy efectivo que repone la leptina en niños que tienen deficiencia de leptina. Entonces, sabemos que si atendemos las hormonas, vamos a tener resultados positivos. También sabemos el comer por placer, centro de recompensa en el cerebro, mediado por dopamina principalmente, y es el sistema de recompensa, ¿no? Cuando estoy triste y quiero comer, le dicen en inglés el comfort food, ¿no? Algo que me haga sentir bien, que me levante, que me reconforte. Entonces, eso está mediado por dopamina. Y entonces vamos a elegir ciertos alimentos, ¿no? Cuando estamos tristes, no elegimos comernos una ensalada. Buscamos comer otra cosa, ¿no? Y sabemos que los receptores opioides y cannabinoides controlan el gusto por ciertos alimentos. Y después el comer por decisión. Tenemos pensamientos, tenemos comportamientos y tenemos sentimientos, ¿no? Insisto, cuando estamos tristes, buscamos cierto alimento, no necesariamente lo vamos a comer, ¿no? Estoy triste, se me antoja un alimento rico en hidratos de carbono. Puedo decidir no comerme, ¿no? Podemos tomar esa decisión y entonces aquí es donde el sistema de toma de decisiones, la corteza frontal es donde toma el control. La obesidad sabemos que está asociada a múltiples comorbilidades, más de 200, y bueno, hay diferentes grados de evidencia que nos hablan de diferentes comportamientos o de diferentes, enfermedades que se asocian con la obesidad, donde todos los profesionales de la salud nos dediquemos al área que nos dediquemos, hemos visto alguna complicación de la obesidad, ya sea alguien que se dedica a la ortopedia, ve lesiones musculares o lesiones articulares asociadas, ginecología que ve problemas de reproducción o ve problemas de ovario poliquístico, endocrinología que ve todas ellas, ¿no? Entonces, en cualquier ramo de la salud hemos lidiado con pacientes que tienen alguna complicación de vivir con obesidad. Se ha demostrado que personas con un IMC arriba de 30, o sea, arriba de obesidad grado 1, tienen 3% mayor riesgo de presentar un evento cardiovascular, 3.5% de falla cardíaca congestiva, 8% de falla cardíaca, 9% de ovario poliquístico, 19% de presión, 21% de diabetes, y hay otras comorbilidades, y eso está bien documentado, y muchas veces lo que hemos hecho y lo que se ha hecho a lo largo de muchos años es tratar la comorbilidad, ¿no? Llega un paciente porque tiene diabetes, entonces vamos a tratar la diabetes y no atendemos la obesidad. Y ese es el problema, que solo estamos tratando una parte de la enfermedad. La obesidad es un factor fisiopatológico que lo llaman muscle metabolic dysfunction associated steatotic liver disease, hígado graso, ¿no? Para los que hablamos en español. Entonces, 70% de las personas que tienen obesidad tienen hígado graso y 51% de los pacientes que tienen hígado graso tienen obesidad. Tienen una relación bien cercana y hoy sabemos que la principal causa de cirrosis ya no es alcohol, ya es por hígado graso. Entonces, es una enfermedad que tiene una importancia también muy relevante. Este estudio es muy interesante porque nos logra quitar ese concepto que teníamos antes de obesidad metabólicamente sana, ¿no? Que decían personas que tengan un IMC alto, pero no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no tiene ninguna enfermedad asociada, no tiene ninguna enfermedad, punto. Y encontraron que personas con alguna normalidad metabólica, 0, 0, 1, 2, 3, etcétera, y cómo va aumentando enfermedad coronaria, cómo va aumentando enfermedad cerebrovascular y principalmente cómo va aumentando la falla cardíaca, a pesar de no tener comorbilidades asociadas. Por supuesto, si sumamos las comorbilidades, vemos que el riesgo es mucho mayor en todas ellas, pero esto va para decir, no existe esa obesidad metabólicamente sana. Ahorita es sana, pero ¿cuándo va a dejar de serlo? Es lo que no sabemos. Después, la pérdida de peso, yo les explico muchas veces a mis pacientes, es como usar un fármaco. Muchas veces es dependiente de la dosis. Los beneficios que vamos obteniendo pueden ser si vamos aumentando la dosis.
Entonces, si vas perdiendo entre el 0 y el 5% del peso, mejora la hipertensión arterial. Efectivamente, como decía el doctor Castillo, no se cura, pero mejora. Mejora la hiperglicemia. Si perdemos entre el 5 y el 10%, mejora el ovario poliquístico, el hígado graso, previene un poco la progresión de diabetes si tienes resistencia a la insulina, mejora la dislipidemia. Del 10 a 15% mejora la apnea del sueño, reflujo gastroesofágico, esteatohepatitis, enfermedad cardiovascular, incontinencia, osteoartrosis. Y si llegamos a más de 20%, mejora la falla cardíaca de fracción de eyección preservada, remite diabetes y son muy cuidadosos y estoy de acuerdo en usar el término remisión porque efectivamente se controla y entonces está en un estado de remisión, pero puede llegar a descontrolarse y nuevamente necesitar fármacos y mejora inestabilidad postural. Entonces, la mayoría de las personas que tienen obesidad pueden lograr una pérdida de peso significativa beneficiando la salud y mejorando la calidad de vida, con que dependiendo la intervención que hagamos. Perder 20% del peso con solamente cambios en el estilo de vida está demostrado que es muy difícil. Insisto, no hay gente que no lo logre. Todos conocemos a alguien o hemos visto a alguien que, oye, yo bajé 50 kilos con dieta y ejercicio. Que bueno, no es fácil para hacerlo a todo el mundo. Por eso se ha hecho la cirugía bariátrica, por eso se han hecho los medicamentos, porque tenemos que encontrar herramientas que puedan ayudar a nuestro paciente a perder el peso y a mantener el peso, que eso es lo más importante. Entonces, beneficios de un enfoque centrado en la obesidad para enfermedades. Si nosotros tratamos la obesidad en vez de estar solamente tratando, oye, me dio un ataque de gota, bueno, tómate tu medicamento y nos vemos en 6 meses que te vuelva a dar una crisis. Tengo apnea del sueño, ponte tu CPAP y ya con eso le hicimos, ¿no? Si nosotros nos enfocamos en tratar la obesidad, todas estas comorbilidades van a ir mejorando y van a ir disminuyendo y van a mejorar entonces la calidad de vida de nuestros pacientes, que al final creo que ese es el objetivo principal de todos los médicos, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes, mi trabajo es mejorar tu salud y tu calidad de vida. Los kilos que pierdas, eso no me interesa. Está demostrado también que la pérdida de peso reduce la mortalidad cardiovascular, ¿no? Cuando hay intervenciones en pérdida de peso y después vamos hacia la mortalidad. Pasando los años, se ha encontrado que la gente que tiene mayor peso tiene mayor mortalidad cardiovascular. Y luego los pacientes seguramente les han preguntado a todos ustedes, ¿por qué es difícil mantener la pérdida de peso a largo plazo? ¿Por qué cuando empiezo una dieta bajo rápidamente 5 kilos y después me estanco? Y lo que pasa es que el cuerpo no le gusta perder peso. El cuerpo está hecho para mantener el peso. Entonces, ¿qué pasa en estas adaptaciones? De forma general, yo les digo, vas a tener menos saciedad, vas a tener más hambre y vas a gastar menos energía. Entonces, aunque hagas la misma dieta, aunque hagas el mismo ejercicio, llega un punto que no pierdes peso. Me faltó una diapositiva que hablaba de los cambios en la grelina. Cuando hay pérdida de peso, aumenta la grelina. Entonces, se ve después de una intervención en pérdida de peso y midieron la grelina en los pacientes y encontraron que los que habían perdido más peso tenían más grelina más adelante. Entonces, efectivamente, cuando un paciente pierde peso, tiene más hambre. Y estos 3 estudios que solo puse las gráficas que hablan de uso de farmacoterapia con cirugía, ¿no? Pacientes que se hicieron alguna cirugía bariátrica, aquí hablan de banda gástrica, bypass gástrico, manga gástrica, tienen pérdida de peso, empiezan con reganancia, se agrega farmacoterapia y eso disminuye la reganancia, hace que pierdan peso nuevamente o al menos que mantengan ese peso. Aquí también se compara bypass gástrico, banda gástrica, manga gástrica y cómo van perdiendo peso sí, estos son kilos perdidos, cómo van perdiendo peso al agregar farmacoterapia. Y este también, preoperatorio, estaban en este peso, llegaron al nadir al peso mínimo post cirugía, reganaron peso y empezaron aquí en este caso liraglutida, y como a las 16 semanas y a las 28 semanas, eso favorecía a que perdieran nuevamente peso. Creo que sí lo logré, nos apuramos con la introducción. Vamos a hablar 3 casos clínicos rápidamente. Vamos a hablar uno de obesidad y este es un paciente que usamos combinación de herramientas, usamos cirugía bariátrica, posteriormente usamos farmacoterapia. Es un paciente
que va a la consulta por obesidad. Yo trabajo en una clínica de obesidad, entonces el 90% de los pacientes que nos visitan, ese es el motivo de su consulta, ¿no? Por obesidad. Tenía 26 años, paciente masculino, 144 kilos, 1,73 con un IMC de 48. El paciente tomaba en ese momento metilfenidato porque tiene TDA, metformina 500 miligramos por resistencia a la insulina y anfebutamona por ansiedad cada 24 horas. Muchas veces me decían, oye, pero 144 kilos, 26 años y solamente resistencia a la insulina. Pues sí, en ese entonces, si este paciente hubiera avanzado sin recibir tratamiento, pues seguramente en 5 o 10 años hubiera desarrollado diabetes, hipertensión y otras comorbilidades, ¿no? Diagnósticos entonces en ese momento, obesidad grado 3, TDA, ansiedad generalizada y resistencia a la insulina. Él había estado en tratamiento de forma intermitente por 1 año con nosotros, decía, me voy a aplicar la dieta, vamos, me pongo las pilas, bajaba 5 kilos, se desaparecía 3 meses. Y así estuvo durante 1 año con nosotros. Y él, bueno, como ocupación empresario, muy malos hábitos de alimentación, sueño y descanso, malestar constante, múltiples consultas con médicos de primer contacto, buscando gente que le ayudara a sentirse mejor, pero nadie le decía, tú tienes un diagnóstico que se llama obesidad, ¿no? Que ese también es un tema relevante. Muchas veces no diagnosticamos con nuestros pacientes o no les transmitimos que tienen obesidad. Mala relación con su madre, siempre busca retarle y llevarle la contraria. Muchas veces en las consultas decía, es que mi mamá dice que no puedo comer esto, entonces me lo compro y me lo como, para que vea que sí puedo, ¿no? Entonces eso también limitaba mucho su tratamiento. Adherencia al tratamiento del TDA era buena, era completa, pero mala adherencia para resistencia a la insulina y para ansiedad. Se le olvidaba tomárselo, no se lo llevaba, viajaba mucho. Y entonces en la evolución del tratamiento con manga gástrica lo recibimos en su peso máximo de 142. Lo operamos, él tuvo una pérdida discreta de peso con la cirugía. Al inicio, normalmente se esperan pérdidas de peso más rápidas, pero bueno, con la cirugía llegó de 142 a 102.8, perdió 40 kilos. Esto fue en marzo de 2022. Después se fue a vivir a Estados Unidos a estudiar y regresa con nosotros en diciembre del 2022, reganando 30 kilos del peso perdido. Entonces lo reincorporamos al programa con atención multidisciplinaria, con nutrición, psicología, psiquiatría y medicina. Y le agregamos liraglutida, que le fuimos aumentando la dosis de forma escalonada, como se maneja en las guías, y llegamos hasta 3 miligramos. Y de diciembre del 22 a octubre del 23 llegamos a 110. Entonces logramos bajar 10 kilos. Si se fijan, como veíamos en las gráficas de los estudios anteriores, no llegamos nuevamente al nadir de la cirugía. Sí hay algunos casos que se puede llegar al peso más bajo, pero lo habitual es que cuando hay reganancia y se inician fármacos, o al menos lo habitual en nuestra experiencia, es que logran perder peso, pero no llegan a su peso más bajo nuevamente. Y entonces, regresando ya después de esos 2 años del paciente, quedó con un IMC de 36.5, seguía con su metilfenidato, con su anfebutamona y con liraglutida 3 miligramos, que ya no tenía la metformina porque estábamos usando la liraglutida. Y queda con obesidad grado 2, TDA, ansiedad y él con mucha resistencia al tratamiento para psicología. Muchas veces, cuando he hablado de un caso similar, me dicen, oye, pero queda con obesidad grado 2 este paciente, pues sigue teniendo obesidad y sigue teniendo riesgo alto. Efectivamente, sí lo sigue teniendo, pero bueno, tenía un IMC de 48 a un IMC de 36. La verdad es que eso mejora su calidad de vida significativamente. El segundo caso clínico, esta es una paciente femenino de 47 años que se dedica al hogar. Llega con nosotros pesando 75.4 kilos, 1,56, IMC de 31. Y también, pongo este caso porque muchas veces los pacientes piensan que para recibir tratamiento para obesidad necesitan pesar 150 a 300 kilos. Y no es cierto, ¿no? Esta paciente con 75 kilos, obesidad grado 1, tenía prediabetes, tenía esteatosis hepática. Y ella la manejamos únicamente con farmacoterapia, bueno, atención multidisciplinaria con nutrición, psicología, medicina del deporte y fármacos. Y ella la recibimos entonces con 75 kilos y la última consulta, que fue el 4 de junio de este año, pesando 58.8 kilos. Y con su glucosa en 76, hemoglobina glucosilada en 5.2, el ultrasonido normal y su LDL en 70, que estaba en 100 y pico, ¿no?
Entonces, cómo la pérdida de peso no solamente impacta, porque también hace poco nos escribía un mensaje agradeciéndonos por el tratamiento, pero no solamente impacta en la calidad de vida, impacta en lo que nosotros habitualmente medimos, ¿no? Que son laboratorios, es la glucosa, los lípidos, que son muy importantes para nosotros para poder explicarle al paciente en temas de calidad de vida. Pero también es importante medir la calidad de vida y preguntarles sobre su calidad de vida, porque muchas veces eso no nos enseñan a medirlo y eso es lo que es importante para el paciente. Yo a veces les digo, si yo te digo, ¿tienes resistencia a la insulina? ¿Te provoca algo? Pues no, ¿qué es eso? No quiero tener diabetes, pero nada más. Si tú le dices, bueno, oye, ¿cómo te agitabas al subir los 2 pisos que tiene tu edificio para llegar a tu departamento? No, pues sí, me costaba mucho trabajo, tenía que pausar a la mitad y ahora lo subo fácil 3 veces. Esa es calidad de vida, ¿no? Y el caso clínico número 3, este es muy cercano a mi corazón porque este soy yo. 32 años masculino, yo empecé con un peso de 111 kilos, 1,75, 36 de IMC, glucosa 111, colesterol total 449, hemoglobina glicosilada 5.9, presión arterial 158.90, bueno, sobre 92. Yo cuando decidí hacerme una cirugía, les decía, hacia mis 32 años tengo prediabetes, tengo hipertensión, tengo dislipidemia, pues yo no sé si llegué a los 40. Entonces, esta es la evolución. Empecé con este IMC y llegué a 24.13. Tenemos el peso de 111 a 72, masa muscular que logré mantenerla bastante bien a lo largo del tratamiento. Grasa corporal bajó de 46% a 13% y la grasa visceral de 20 a 6%. Este es el viaje, digamos, en el peso, en el IMC, masa muscular, grasa. Y mis laboratorios basales al mes 3, al mes 6 y al mes 12. Como todo paciente dije, no, con la cirugía se me va a curar la dislipidemia, pero por supuesto que no se curó. Y bueno, sigo. Hoy por hoy ya tomo mi fármaco para los lípidos y quedamos con un IMC de 24.13, mi glucosa en 82, colesterol 382 con LDL de 319, una dislipidemia familiar, que ya me trato con la presión arterial normal. Entonces, lo que decíamos, remite. Sin duda, comparto la conclusión del doctor Castillo. Hoy en día el mejor tratamiento que tenemos es la cirugía bariátrica, pero es mejor si sumamos estrategias, si personalizamos el tratamiento y si lo damos a largo plazo. El seguimiento que demostraba el doctor en sus casos es impresionante porque reporta casos con cirugía del 99 y con revisiones en 2024, ¿no? Eso nos asegura tener mejores resultados con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, mensajes para llevar. 1, debemos diagnosticar la obesidad, hablar de obesidad, transmitir ese diagnóstico a nuestros pacientes. 2, la obesidad es una enfermedad que incrementa riesgo de enfermedad, discapacidad y muerte prematura. Aunque haya un movimiento fuerte que habla que no se debe de hablar de obesidad, que obesidad no debería de existir la palabra, tenemos que hablarlo. Es un tema de salud muy relevante. Y 3, el tratamiento personalizado, multidisciplinario y a largo plazo, ofreciendo y usando todas las herramientas a nuestra disposición. Los cirujanos deben de saber de medicamentos de obesidad y los que no somos cirujanos debemos de saber los pacientes que son candidatos a cirugía y ofrecerles ese tratamiento con un grupo experto, por supuesto. Muchas gracias.